pues veo caras conocidas afortunadamente y caras también que no había yo visto, entonces bienvenidas. Bueno, como dijo Carla, que le agradezco muchísimo la invitación y también la espera. Pues tengo el honor de estar aquí con ustedes para platicar. No es tanto así como me voy a robar la idea de mi antecesora, no es una charla académica, ¿sí? Entonces también me gustaría que en algún momento, si tienen alguna pregunta, comentario, lo que sea, me interrumpen, no hay ningún problema, ¿sí? Bueno, pues después de la excursión, como dijo Carlita, desde Cuernavaca, tengo mucho gusto de estar aquí con ustedes. Y bueno, voy a empezar mi presentación. La etiqueté como salud sexual, el bienestar de la comunidad LGBTTI. Y bueno, pues puse ahí en moradito 2Ts porque principalmente es la parte de la comunidad que se encuentra aquí con nosotros. Bien, hace escaso un mes, pues exactamente un mes, se conmemoró el Día Internacional, el Día Mundial de la Salud Sexual. Y entonces es una conmemoración que afortunadamente ha ido creciendo, son aproximadamente 4 años que se está llevando a cabo, interviene la OMS y el año pasado, por ejemplo, había cerca de 11 derechos sexuales, ahora ya se incrementaron a 16. No sé si todas y todos los conozcan, si no ahorita les voy a poner en breve una listita acerca de estos derechos. Bueno, ¿qué es la salud? Antes se conocía la salud como la ausencia de enfermedad. Afortunadamente cambiaron esa definición, porque entonces la transexualidad se veía como una enfermedad. Y bueno, afortunadamente hemos ido avanzando, y digo hemos porque yo soy de las luchadoras más encarnizadas, yo creo, en los congresos y todo esto. Y cuando el pleito para que lo sacaran del DSM-5 y todo esto, ¿no? Entonces, cosa que lo hago con muchísimo gusto. Entonces, volviendo a la definición de salud, pues la salud ahora, según la OMS, es el completo estado de bienestar físico, social y mental. Y esto no nada más abarca a la comunidad LGBTI, definitivamente abarca a todos los seres humanos. De hecho, siempre en mis conferencias, a lo mejor ya las que me conocen lo saben, que siempre lo digo, no me gustan esas etiquetas, pero de alguna manera pues es parte de la evolución y de la transformación que tiene que tener todo esto. Entonces, bueno, pues seguimos aumentando las letras del colectivo LGBTTI. Y creo que por ahí ya hay ahorita una letra más que quieren adicionar. Bien. Entonces voy a ir como explicando de alguna manera qué es esto de la salud en cada uno de sus olones. En este caso sería el físico, y estamos hablando de que muchas personas transexuales, transgénero, pues desconocen esta situación de vida. Muchas veces están muy jóvenes o muy pequeños y pequeñas y no saben qué es lo que les está sucediendo, aunado a que luego los papás no ayudan en nada. Vienen acarreando una situación de vida muy complicada. Entonces, pues obviamente se sienten diferentes a los demás, tienen vivencias de malestar, insatisfacción con sus propios cuerpos, y bueno, yo qué les puedo estar platicando si ustedes lo viven día a día. Estuvo esta situación del varón transexual que fue rechazado social, médica y religiosamente por un embarazo de 5 meses. Bueno, finalmente era un hombre transexual que decidió embarazarse. O sea, aquí esto de si soy o me asumo como mujer o como hombre no implica que tenga o no tenga que reproducirme como la biología
indica, ¿no? Entonces, afortunadamente, esto también ha ido cambiando. En México, no mucho, pero bueno, ahí vamos, paso a tortuga, pero ahí vamos, ¿no? Otro ejemplo que me gusta ponerles mucho y que desgraciadamente es el primer mundo es esta chica Kim Petras, que es una chica ahorita, ya son 2008, 6, 14, ahorita ya tiene 22 años esta chica. Ella en el primer mundo, ¿sí?, tuvo una muy buena orientación por parte de los médicos, tuvo muy buen apoyo por parte de sus padres, cosa que a lo mejor vuelvo a repetir, aquí en México no se da. Yo en la clínica cuando veo a jovencitos o niños y niñas transexuales, veo mucho rechazo por parte de los papás a aceptar esta situación, ¿no? Entonces aquí, en el caso de esta chica, al contrario, yo no sé realmente que nos falte, porque en Europa, por ejemplo, la gente es más desapegada a sus hijos de alguna forma. Aquí somos así como que mamás gallinas de repente, pero bueno, siendo mamás gallinas yo creo que deberíamos tener más comprensión ante esta situación. Esta chica que les presento aquí, pues se pudo hormonar desde muy temprana edad, no le cambió la voz, no hizo espaldas voluminosas, y evidentemente vive ahora sí una situación de vida absolutamente como mujer. Si ella no lo expresa, nadie absolutamente se da cuenta de su situación transexual. Y además es una cantante exitosa. Ojalá que aquí los sistemas de salud pues también tuvieran a bien capacitar a los médicos, porque no los capacitan, ¿sí? Hay mucha transfobia dentro de la medicina también. Hemos visto que solamente la Clínica Condesa, más o menos, y en la Clínica Condesa tienen el problema de que se les etiqueta como que si van ahí es que a fuerzas padecen de SIDA, ¿no? Y eso tampoco es correcto. Okay. Bien, es muy importante, como sabemos, la terapia hormonal antes de hacerse la cirugía de reasignación sexual. Y bueno, uno de los logros que tuvimos hace algunos años, más o menos en 2009, que a mí en lo personal me tocó modificar o proponer la modificación de la Ley de Salud Pública, para que se incluyeran en el cuadro básico los medicamentos que ustedes necesitan. Y bueno, finalmente no se ha logrado, como quedó en la ley, que en todos los servicios de salud pública estén a su disposición medicamentos. Creo que hay ahorita dos hospitales, pero bueno, seguiremos dando lata, ¿no? En el olón de lo social, bueno, pues también es parte de la salud sexual, y aquí es donde les comentaba yo que quiero platicarles los derechos sexuales. ¿Alguien los conoce? ¿Todos? ¿Los 16 derechos sexuales? ¿No? Ok. Bueno, no pretendo leer todo, nada más si quieren les leo los títulos de los derechos, y ya si al final quieren comentamos alguno. En primer lugar está el derecho a la igualdad y a la no discriminación, que evidentemente ese es uno de los derechos que la comunidad tiene que seguir luchando, y bueno, a mí me da calambre porque ¿por qué tiene que estar luchando? Si, insisto, todos somos seres humanos y todos tenemos los mismos derechos. Bueno, el derecho a la vida, libertad y seguridad de la persona. Todavía muchas integrantes del colectivo no son bien recibidas en los trabajos, muchas veces se tienen que ir a las calles y ofrecer su cuerpo. Bueno, si lo hacen por gusto, qué bueno, pero si lo hacen por una necesidad, a veces se ven con problemas con la policía, con problemas de personas que también las lastiman. Ayer precisamente vi una película en la Cineteca que sale un taxista, se va a un bar donde está una chica transexual
cantando y demás, la invita a salir, etcétera, etcétera, se la lleva a un mirador. Y bueno, me van a perdonar, pero voy a decir textualmente lo que dice, ¿no? Él se empieza a besar y demás, y de repente el cuate se voltea y le dice, cógeme, ¿sí? Y ella se sorprende un poco, pero le dice, cógeme, para eso te traje, no sé qué. Y entonces empieza a penetrar a esta chica al taxista, y bueno, ya que termina la situación, le empieza a insultar, le dice que es un puto, que se baje, y la baja a golpes. Y posteriormente pues va y dice que lo quisieron asaltar, que le quisieron quitar el coche, etcétera, etcétera. Este tipo de transfobia sucede, y si lo están planteando en una película mexicana, por algo ha de ser, ¿sí? El derecho a la autonomía e integridad del cuerpo, bueno, es parte de lo que les estoy comentando ahorita, ¿no? El derecho a una vida libre de tortura, tanto de trata o de pena crueles, inhumanos o degradantes, viene otra vez de la mano con lo que estoy comentando. El derecho a una vida libre de todas las formas de violencia y coerción. Fíjense que han estado mucho la OMS, a nivel internacional, todos los sexólogos, viendo esta situación de la violencia, ¿no? La violencia está cada día como que empeorando en lugar de ir para abajo, ¿no? Nos podemos dar cuenta, también acabamos de conmemorar el sismo del 85, yo creo que muchas de nosotros la vivimos, a lo mejor muy jovencitas, y en el sismo del 85 la gente salía a las calles a ayudar. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora con un huracán? Pues van y saquean y hacen destrozo y medio. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con nuestra sociedad? Hay que estudiar todo esto. Bien, el derecho a la privacidad, bueno, pues evidentemente todos y todas tenemos derecho a gozar de nuestra sexualidad como nos venga en gana, y no nos pueden estar coartando esa libertad. Después el que sigue, el derecho de grado máximo alcanzable de salud, incluyendo la salud sexual, que comprende experiencias sexuales placenteras, satisfactorias y seguras. El que sigue sería el derecho a gozar de los adelantos científicos y de los beneficios que de ellos resulten. El 9, el derecho a la información. El 10, el derecho a la educación, y el derecho a la educación integral de la sexualidad. Yo creo que este punto es muy, muy importante, y me quiero detener en él, porque si nosotros no educamos desde niños, ¿sí? Pues evidentemente se están repitiendo patrones, y repitiendo patrones de transfobia, de homofobia, y todo esto de padres a hijos. Yo creo que es indispensable que el gobierno nos escuche como educadores. Yo soy educadora y orientadora en sexualidad, y también acabo de hacer, por lo mismo, por esta inquietud, me acabo de hacer una maestría en ciencias de la educación. Quiero pues no sé, meterme de alguna forma, yo no sé cómo lo voy a hacer, pero para que el gobierno escuche que es totalmente indispensable una educación sexual formal e integral, porque de otra manera vamos a seguir así muchísimos años. Yo tengo alumnos en bachillerato y alumnos en la facultad, y me doy cuenta todavía de que en ellos también permea mucho la cuestión de la homofobia, de la transfobia. Entre ellos mismos a veces se hacen bromas, ¿no? Y por lo pronto en mi clase no lo permito. Pero la cuestión es que fuera una educación curricular, así como les dan biología, les dan matemáticas, les damos química, etcétera. Deberíamos de tener una clase de educación sexual. Bueno, el 11 es el derecho a contraer, formar o disolver el matrimonio y otras formas similares de relaciones basadas en la equidad y el pleno libre consentimiento. Esto afortunadamente también ya cambió. Si recuerdan, hace unos años, creo que 2008, 2009, por ahí, se casó la primera pareja transexual heterosexual.
y pues todavía se tuvieron que casar con los nombres invertidos, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Porque todavía la ley decía que el matrimonio era entre hombre y mujer. Afortunadamente eso también ya ha cambiado y tanto las personas del mismo sexo como las personas transexuales ya pueden contraer matrimonio con el nombre que ustedes deseen, y por supuesto que ahora ya puede haber el cambio de nombre y el cambio de género en un acta sin ninguna restricción. El derecho a decidir tener hijos, el número y espaciamiento de los mismos, y a tener acceso a la información y los medios para lograrlo. Bueno, aquí ya ven que también el año pasado, antepasado, hubo mucha polémica con esto de que si tenían hijos, o si los adoptaban o lo sea. Bueno, otro avance, también todas y todos podemos, si estamos casados o no casados, lo que sea, no importa nuestra orientación, no importa nuestra situación de vida, podemos adoptar a una personita, ¿sí? El derecho a la libertad de pensamiento, opinión y expresión, que afortunadamente aquí no los están dando y no los están dejando ejercer. El derecho a la libre asociación y reuniones pacíficas, el derecho a participar de la vida pública y política, el derecho al acceso a la justicia y a la retribución y a la indemnización. Y bueno, estos son todos los derechos que hasta ahorita tenemos, ¿sí? El año pasado, insisto, nada más eran 11, ahora se pusieron 5 más. Bien, aquí es donde estaba lo que estaba yo comentando hace un rato de la primera pareja transexual heterosexual que contrajo matrimonio civil en México. Y bueno, no sé si todas y todos estén enterados que el juez que los casó fue el mismo juez que casó a Vicente Fox y a Marta Sagún. Y digo, eso es lo que menos importa, lo que pasa es que el señor era el primero en estar pegando de gritos que no los iba a casar, pero cuando le dijimos que no había absolutamente ningún impedimento, pues adivinen quién quería salir en la foto, ¿no? Bien, pues aquí hay mujeres transexuales famosas que la transexualidad no ha estado oculta como muchos y muchas piensan, de que es algo de moda, porque así lo he escuchado de repente. Es algo de moda, es algo que están inventando. Y por supuesto que no, hay muchas personas de los 40, de los 50 que ya se daban el permiso de decir, ¿saben qué? Yo soy transexual. Mujeres también en los medios artísticos, y también Donna, una mujer israelí que estuvo a punto de perder la vida porque obviamente su religión no permitía este tipo de situaciones. Estuvo Amnistía Internacional apoyando a esta mujer y finalmente salvó la vida. El tercer olón sería el de tipo mental. Bueno, sabemos perfectamente que cuando las personas no deciden, ya sea porque no lo saben o porque no pueden o por alguna situación no pueden vivir como quieren vivir, acorde cuerpo-mente, pues entonces esto les va a generar sufrimiento, rechazo y hasta autotransfobia. Este término me lo dijo una paciente trans que sentía autotransfobia. Imagínense al grado de sentir por uno misma un rechazo. ¿Por qué? Porque así le educaron, y entonces pues sentía que no valía nada, ¿no? Ok. Bueno, de la transfobia obviamente ya no voy a ahondar mucho. Hay transfobia médica, como les estaba diciendo, y aunque ya en papel está despatologizada, bueno, pues hay que seguir, insisto, con la educación de los médicos. Y bueno, también ahí voy a tratar de recuperar
un sitio que quitaron en la UNAM, en la Facultad de Medicina. Se daba anteriormente una clase optativa que se llamaba Sexualidad y Cultura. Yo la estuve dando por un tiempo y de repente, de un plumazo, la desaparecieron. Y fue precisamente a raíz de que algunos de mis colegas y yo empezamos a hablar de estas cuestiones del colectivo LGBTI, ¿sí? No sé, también algo está pasando en la universidad, que a mí en lo personal me da mucha tristeza porque yo soy pumita, pero está entrando mucho la cuestión capitalista, la cuestión de ya no dejar pensar a la gente, cuando en la universidad siempre había gente pensante que podíamos expresar a todas luces nuestras opiniones. Bueno, lo que les comentaba de mi paciente, que me dijo una vez, dice, por mi mente me pasa que algo anda mal, está mal, algo hay mal en mí, y me decía que se consideraría una persona afortunada en cuanto su mente, su cuerpo y su corazón fueran uno solo. Bueno, aquí esta es una foto de cuando tenía yo el grupo de autoayuda, el grupo en el pro de derechos humanos. Este también lo cerraron, después lo tuve en la UNAM, y bueno, pues ahí he estado brincando de un lado a otro porque de repente las autoridades le dicen, no, pues siempre ya no. Entonces, bueno, pues las personas que quieran una terapia de grupo, con todo gusto podemos volver a organizar uno nuevo si es que se requiere. Yo de ahí, de este grupo que eran más o menos 30 personas, lo sigo viendo de manera individual como a 6 más o menos. Ok, los derechos civiles, ¿sí? Bueno, hay parte de la historia. Julio Cuesta fue un español de 50 años que fue el primero en convertirse legalmente en hombre, ¿sí? Y pues aquí afortunadamente en México, 2 años después, también ya pudieron obtener la legalidad en cuanto a su situación de vida. Este era uno de los pósters que teníamos nosotros en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal cuando estuvimos en la iniciativa de ley de sexogenérica, porque decíamos que las personas transexuales eran como indocumentados en su propia tierra. Y bueno, pues aquí es donde me halaga que pues ya no estamos en esa situación tampoco. ¿Por qué es necesario legislar la transexualidad? ¿Por qué era importante más bien legislar la transexualidad? Bueno, porque sabemos que también son objeto ¿cómo les diré? Bueno, de maltrato, ¿sí? Si alguna de las personas transexuales llega a caer en un reclusorio, sabemos perfectamente que si no tiene sus documentos como el sexo que quieren, pues entonces son bastante maltratadas y maltratados en los reclusorios. Bueno, finalmente la ley trans, ahí estuvimos colaborando, un grupo de sexólogos, de activistas, de abogados, y bueno, yo estuve de manera muy activa en la UNAM, con muchas personas trans, también con activistas, ¿sí? También lo hicimos a nivel internacional, hubo un encuentro latinoamericano y del Caribe de personas trans, y insisto, se han ido haciendo muchos avances en esta parte. Y en cuanto a los documentos oficiales, no sé si alcanzan a ver el acta, no sé ¿quién de aquí ya tiene sus documentos con el género que requieren? ¿Nadie? ¿Todavía no? Bueno, pues ¿qué esperan? ¿Sí? Sí. Es que justamente, ahorita que están mencionando eso, que digamos que fue un gran paso, los candados que pusieron, los militares, que fueron procesos.
candados que se pusieron con los peritajes, lo hizo de tal manera tan complejo, tan complicado, sobre todo para personas como nosotros que nos cuesta trabajo mover las libertades en el ámbito laboral. Tenemos amigos a veces con la necesidad, nada más me refiero para hacer trabajo para un poco así. Yo creo que en el sentido de que actualmente hemos hecho una propuesta para modificar esa ley que sí, lo reconoce yo pero de alguna manera el hecho de que solamente 180 personas desde ese año, 5 años, hayan logrado dar cuenta justamente de que no ha sido suficiente. Si se hace esta reforma y está en la Asamblea del Municipio Federal, sí, la cosa. que va a quitar dos peritajes, aunque mucha gente, incluso gente de trans, dice, no, que no es o sea, hay todo un debate. Claro, pues el colectivo trans, que fue tanto de gente de aquí de DF como de provincia, y tuvimos unas jornadas intensas de debate, un debate muy civilizado, por cierto, para ver los porqués, los contras y todo esto. Obviamente a darle gusto a todo el mundo, a la visión particular que tiene todo el mundo de las cosas es casi imposible. Pero sí, es muy difícil. Un consenso de quitar los peritajes y hacer esto un juicio simultáneo, el cual, bueno, finalmente hay pequeños candaditos, ¿no? Que todavía firmó la autoridad que puede pasar algo, pero si se logra, digo que entonces sí, verdaderamente podemos considerar que hay una ley accesible, ¿no? Porque en este momento la ley lo hubiera puesto ahí arriba, ahí está tu ley. Estar inalcanzable. No sabía que tú estuviste ahí. Sí. Gracias. Sí, estuvimos mucho tiempo, fueron muchos años, un par de años por lo menos, intensamente en la asamblea. Esto de los candaditos, como le llamas, son candadotes, definitivamente, aunque tienen sus asegúnes. En primera, mira, cuando estábamos ahí en la Asamblea Legislativa, algo que pocos de mis colegas estábamos de acuerdo es en no lucrar como sexólogos en esto. Y sinceramente, no voy a decir nombres, pero hay unos que están abusando terriblemente, están cobrando unas cantidades que a mí me da vergüenza ajena, sinceramente, ¿sí? Y entonces ahí está mal, definitivamente, en esta parte, pues sí estoy totalmente de acuerdo en que se modificara lo de los peritajes, en donde sí no estoy muy convencida de quitarlos totalmente, es por la parte médica. Te voy a decir por qué. Se estaba pidiendo también un peritaje sexológico y un peritaje psiquiátrico, ¿sí? Aunque también los psiquiatras tienen lo suyo. Sí, yo ahí sí lo voy a balconear porque, bueno, estuve un tiempo ahí en la UNAM con el doctor Salim y entonces, estaba totalmente, pues, en desacuerdo en que las personas transexuales se operaran, ¿no? Porque decía que todas se iban a arrepentir, ¿sí? Y todas se iban a suicidar. A mí me tocó escucharlo en una conferencia que dio en el centro médico y no estaba yo de acuerdo con él. Bueno, ¿qué es lo que sucede? El peritaje psiquiátrico tendría que ser con un psiquiatra que estuviera, uno o varios psiquiatras que estuvieran sensibilizados en esta situación, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no están sensibilizados, entonces salen con tontería y media, pero sí es indispensable y no creo que lo quieran quitar, me apena mucho decírtelo, porque sí ha habido casos de personas que no son transexuales, pero se asumen como transexuales y tienen alguna enfermedad de tipo mental. Entonces ahí sí hay que descartar este tipo de enfermedades, ¿sí? A veces hay doble personalidad, a veces hay esquizofrenia, en fin, hay varias enfermedades mentales que en determinado momento pueden hacer creer a la persona que es transexual. Si no se aclara esta situación, entonces imagínense que de verdad se opera y esas personas sí se van a arrepentir y esas personas sí se van a suicidar, ¿sí? Entonces hay que estar bien conscientes de que no tienen una enfermedad mental, que sí son unas personas transexuales. O sea, no sé si todos lo sepan, eso fue algo que nos valió mucho en la Asamblea Legislativa.
el explicarles ahí a los diputados y demás que esto es una situación que se genera en el sexto mes de gestación, o sea, no es algo que se estén inventando, no es algo que les contagie, no algo que sea moda, no, así nacen. Entonces, afortunadamente yo he tenido la mancuerna de mi carrera, yo soy química farmacobióloga, junto con la cuestión de la sexualidad, y entonces pudimos hablar de esta situación, ¿no? Pero insisto, aquí sí, este peritaje difícilmente van a acceder, porque fue una de las cosas que nos tuvo amarrados mucho antes de que se nos aceptara la ley. Por el otro lado, el dictamen sexológico también es importante. ¿Por qué? Porque por este rechazo que tienen hacia su persona, tienen que ser tratados de alguna manera psicológica y también integral, ¿sí? Debe haber primera aceptación, debe haber muchos pasos que un sexólogo especializado, porque no también cualquiera lo hace, les puede ir llevando les puede ir llevando de la mano, y en el caso de mis pacientes, de mis consultantes, he tenido buenos resultados afortunadamente, ¿sí? Y de hecho había algunas personas que, por ejemplo, no decidían así del todo vivir su forma de… Vamos a hablar de las mujeres transexuales. Las mujeres transexuales, de repente conocía yo algunos que en el día pues eran varones, en su trabajo, en sus escuelas y todo, y entonces no se decidían al 100% a vivir su vida como mujeres. Entonces yo les decía, es que así no vas a poder lograr ese dictamen, o sea, necesitas estar totalmente convencida de lo que quieres y de lo que sientes. En fin, tuve un caso muy padre que por cierto fue por Día de Muertos, que después de como 6 meses de terapia, llegó esta persona y me dice, doctora, ¿qué cree? Que ahora sí ya lo logré, ya no voy a ser dos personas. Fue Día de Muertos y quemé toda mi ropa de hombre, quemé todos mis artículos de hombre, y a partir de hoy voy a ser la mujer que siempre he deseado ser. En ese momento decidí darle el peritaje a su favor, ¿sí? Pero es que hay muchas circunstancias que sí impiden que algunas personas no quieren dar el paso y no se les podría dar el dictamen. Estoy totalmente de acuerdo contigo que hay veces que la gente abusa, ¿no? Hay terapeutas que abusan, hay abogados que abusan, ¿sí? Pero también, bueno, aprovechando, les voy a comentar que personas como nosotros, que realmente de verdad yo no lucro con esto, ¿sí? De todas maneras me han metido en broncas. Hace unos días me fueron a buscar de la PGJ a mi trabajo y dice uno, bueno, ¿por qué, no? Me estaban exigiendo un dictamen, ¿sí? De una persona que definitivamente no iba a terapia. Fue en 2 o 3 ocasiones de las 15 sesiones que yo le proponía, fue en 2 ocasiones, nunca pagó lo poquito. Miren, ¿saben? Les voy a decir, les cobraba 150 pesos, ¿sí? ¿Ah? Le cobraba yo 150 pesos por cada sesión y al terminar le iba a dar el dictamen. Y los otros sexólogos están cobrando cerca de 70,000 pesos por el puro dictamen, sin tomar en cuenta las consultas, ¿sí? Era de veras casi para yo pagar mi renta del consultorio, se los juro, porque yo de veras quedé con el compromiso y sigo con el compromiso de no lucrar con esto. Y sin embargo, bueno, esta persona pues ni pagó las terapias, no fue, y fue a levantar un acta de que exigía ¿cómo se llama? Su peritaje. Y bueno, pues yo aquí lo quiero decir sinceramente, yo no vendo peritajes. Yo soy una profesionista, y si el peritaje, como les comenté del otro caso,
está en el momento, bueno, se les otorga. De otra manera, digo, pues no, sería poco ético de parte mía, ¿no? O sea, te voy a cobrar tanto y te doy el peritaje, pues ¿de qué se trata, no? De por sí ya hay mucha corrupción aquí en este país como para que ahora estemos también con este tipo de situaciones. Sí me molestó porque imagínense, yo doy clase en la UNAM y de repente pues ya todo el mundo está enterado, ¿no? Que me estaban buscando ya en la coordinación, en la dirección. Entonces yo creo que por ahí no van las situaciones. También esta persona se pudo haber acercado a mí y platicarlo, ¿no? Pero se desapareció hace 4 años, y después de 4 años me está exigiendo un documento. Yo creo que de un lado y de otro no es correcto, ¿no? No se vale. Bueno, esto ya se los había comentado. Afortunadamente también nos aceptaron las leyes las reformas a la ley de salud. En ese entonces, en 2009, habíamos cerca de, ¿qué éramos? No sé, al final como 15 sexólogos y terapeutas, psicoterapeutas en la Asamblea Legislativa. Cuando se dio la parte de salud, me dejaron sola, así absolutamente sola, pensando que ya no iba yo a seguirle, y bueno, afortunadamente sí le seguí, y fue cuando se logró lo de los medicamentos, ¿no? Bueno, este es un comercial, no sé si todos conocen mi libro, a partir de los casos que he tenido de terapia, de casos clínicos, insisto, como les decía, yo soy química farmacéutica bióloga, también hice los análisis clínicos, fíjense ahí, sin cobrarles un peso también, de veras, créanme lo que yo no he estado lucrando con esto. Les hice exámenes de laboratorio y demás, y bueno, ahí en este libro hay algunos casos de una transdisciplinariedad, ¿sí? Hablando de cuestiones genéticas, de cuestiones bioquímicas, de cuestiones clínicas, de la situación de ley, en fin, y me dio la oportunidad de escribir este libro. Bueno, pues les agradezco mucho su atención, no sé si tienen algún comentario o pregunta o algo así. Mira, yo reconozco mucho a las personas académicas, la verdad. O sea, por algo o por nada, llevan años quemándose las pestañas estudiando, y no solamente la parte teórica, sino también la parte de la experiencia, ¿no?, real con las personas, de carne y hueso. Sin embargo, bueno, pues creo que en un diálogo, en un debate, pues todos tenemos el derecho a disentir, ¿no? Y no significa, o al menos lo que yo te voy a comentar no significa yo tengo la razón y tú no, o sea, para nada. Es nada más, en mi punto de vista me parece, yo quiero hacerlo porque sí disiento del hecho de que sea necesario, como tú dices, o importante, que todas las personas que deseen hacer este paso de cambiar su identidad de género, su nombre, tengan que pasar por peritajes. Porque en los hechos, o sea, más allá de lo que yo voy a pensar, entiendo que en Argentina ya tiene un tiempo que hicieron la ley sin los peritajes, y ahorita uno de los países que lo reconocemos, en Noruega, tiene una cultura avanzada, una sociedad médica también reconocida, acaban de tener una ley en la cual las personas van a poder hacer su cambio de identidad sin necesidad de ningún peritaje. Ahora, sí entiendo perfectamente que hay personas que tienen muchos problemas y que necesitan una asesoría psiquiátrica, pero esto sucede con todo ser humano, ¿sí? O sea, con los cisgénero, con gays, lesbianas, con cualquier ser humano, hay personas que tienen una problemática de su propia identidad, sea la que sea, que necesita ayuda, no profesional, ayuda médica, psiquiátrica, de sexólogos, etc.
Porque si hay algo complejo, tú lo sabes bien siendo sexólogo, es que el tema de la sexualidad es muy complejo, ¿no? Es dinámico, hasta podemos decir, sin pecar de exageración, que todos los seres humanos en sí podemos representar una forma, ¿no?, de expresar la sexualidad, ¿no? O sea, habría tantas como seres humanos. Entonces, bueno, yo en mi experiencia me he metido a la comunicación, a la cuestión esta de involucrarme mucho en la cuestión de las personas trans, tanto por internet personal, porque ahora siento que es parte de mi vida. Hasta ahorita no conozco una sola persona que yo diga, chilla, me arrepentí, ¿no?, y quiero regresar. Ayer justo estos días salió una noticia que se le ha dado un vuelo como no te imaginas, porque en Inglaterra una mujer transexual que el gobierno le pagó sus operaciones y todo, a lo mejor te enteraste, ahora dijo, no, es muy, como, utilizaste una palabra que se me hace como, ¿cómo dijo? Disgustante o incómodo, algo así, vivir como mujer, ¿no? Y quiero volver a ser y quiero que el Estado me vuelva a pagar todo, ¿no? Entonces, bueno, se hizo en las redes sociales, no te imaginas, ¿no? Muchos puntos como los que tú mencionas a favor y en contra, no, que por eso, a ver, ¿no? O sea, ¿cuántos casos se conocen de esto, ¿no? A lo mejor tú posiblemente conozcas mucho más, ¿no? Pero ese es el punto, ¿no? Yo no creo que 100% todas las personas tengan esa necesidad. Se supone, de acuerdo al cabildeo que hicimos con los asesores de los diputados, que no, que la mayoría de la izquierda y algunos periodistas estaban a favor de que sí. No, hasta donde yo sé, ¿no? Tú estás más involucrado en eso, posiblemente sepas, tengas otra información que digas, como dijiste, ¿no?, que crees de lo siguiente, no los van a quitar, ¿no? Bueno, ni modo, ¿no? Pero sí, de que en otros países se está haciendo, incluso en Chile y en Uruguay ya están a punto también de hacer esa modificación, van a hacerse paritarias. Gracias. Híjole, yo sí conozco varios casos, ¿sí? Digo, no te voy a decir que 100 casos, pero sí conozco varios casos de arrepentimiento. Y entonces ahí todavía, pues sí me queda la duda, aunque, insisto, también me he topado con psiquiatras que no están de acuerdo con esta situación y entonces pues no dan el peritaje. Y eso es también un problema, un atorón, ¿no? Yo eso sí, conozco muy pocos psiquiatras que están empapados con el tema, están empapados con la cuestión de la transexualidad y en 1 o 2 sesiones cuando mucho, ¿sí? O sea, ni siquiera les hacen ir 1 año o cosas así, ¿no? No es una psicoterapia. Les hacen ir 1 o 2 ocasiones y con eso dan su peritaje de simplemente descartar alguna situación que sea de enfermedad mental como tal, ¿sí? Esos peritajes a mí me los han pasado y de ahí yo ya es más fácil, mucho más fácil para mí, entonces poder dar el otro peritaje, ¿sí? Porque la verdad, digo, tienes razón, o sea, todo el mundo, a lo mejor todos y todas necesitamos de repente de una ayudadita, ¿no? De psicólogo, psiquiatra, lo que sea, ¿no? Independientemente de si somos o no somos transexuales. Pero aquí sí es importante porque imagínate, es una castración prácticamente lo que van a hacer. Si es una persona transexual no le importa, al contrario, ¿sí? Yo tuve la oportunidad de entrar a una cirugía de cambio de sexo y de verdad estaba yo muy emocionada porque esta chica estaba encantada cuando salió del quirófano. O sea, antes de entrar al quirófano y después de salir del quirófano era otra, ¿sí? Y no hubo arrepentimiento, ya lleva varios años de esta cirugía y está encantada de la vida. Y la pasan bastante mal después de la cirugía, porque no es cualquier cosa, son varios meses de estar sufriéndole. Pero sin embargo está encantada de la vida. Pero así como esta persona, también he conocido personas que ahora lloran amargamente y quieren, es más, conocí el caso de una persona que me decía que si se podía guardar de alguna manera, conservar el pene y los testículos. O sea, ¿para qué, no? Ahí había una duda, evidentemente. El cirujano, ya teniendo casi todo preparado,
decidió no hacer la operación porque había esta duda, o sea, ¿para qué o cómo quieres preservar? Por si te arrepientes, pues no, los órganos no se pueden conservar por años, ¿no? No, si un riñón, por ejemplo, en cosa de media hora, una hora lo tienen que trasplantar, imagínense, esta persona quería guardar su pene y sus testículos por quién sabe cuánto tiempo para ver si de veras era el cambio que quería. Este tipo de personas son las que nos obligaron a poner un ojo de a ver qué está pasando, ¿no? Esta persona, si no está convencida, quiere decir que no hay una transexualidad. La transexualidad yo la he visto en las personas que me consultan, que lo tienen pero a conciencia desde niños, ¿sí? Desde muy pequeñitos, 4 o 5 años ya están en el convencimiento de que no son la persona que ven al espejo, ¿sí? Y entonces cuando se acerca una persona a 30 y tantos, 40 años con esta situación de puedo conservar mis genitales, pues ahí sí cabe mucha duda y pues hay que tener precaución como profesionistas, ¿no? Bueno, pero no es un condicionante para la identidad de género, o sea, no tengo que operarme para que me den mi nueva generación. No, eso sí, ahí quedó muy claro que y eso lo querían poner en la ley, y ahí sí, yo fui una de las que brinqué, dije, bueno, si se quieren quedar con sus genitales y no hay una disforia, pues ¿por qué se los van a quitar, no? Así de sencillo, simplemente con las hormonas viene una disfunción y ¿cuál es el problema, no? Eso también nos detuvo meses, porque a fuerzas muchas personas querían que si no era con una operación no se les daba los peritales, ahí sí, pues no estuve totalmente de acuerdo, ¿no? Pero afortunadamente no va por ahí la situación. A lo que me refiero es a las personas que sí desean la cirugía, ¿sí? Y que no están absolutamente convencidas de ello. Como partimos de la cuestión Sí. Y sí, sí he estado también participando, ya un poco lejana, no así de todos los días como estaba yo antes en esto de las modificaciones. Pero insisto, no creo que vayan a ganarlo al 100%. Lo que sí les sugiero, porque a nosotros nos pasó, es que si les dan un avance, acéptenlo, no se vayan al todo y en nada. Porque cuando estábamos en la ley, nos dijeron nada más la parte del papel, la parte de salud no. Y todo el mundo estaba, no, que todo, y no sé qué. Y les digo, éramos 3, 4 latosos ahí que decíamos, vamos a tomarlo paso por paso, porque si no nos van a dar nada, ¿no? Y bueno, finalmente se dio la parte de la cuestión legal y al ratito, a los pocos meses, volvimos a insistir con la parte de salud. Pero sí les sugiero esto, que si están pidiendo, no sé, 2 o 3 candados que se quiten, bueno, si les quitan uno, pues acéptenlo y vayan poco a poco. Ahora, si están en esto, invítenme, con gusto yo voy y doy lata, no hay problema. Sí, y es... Los grupos que nos hemos consultado tenemos una parte de académicos, de la UAM, principalmente, de la UAM, las universidades, que nos tenemos tipo desde la academia, un debate para que sean las ideas, para las responsabilidades, y eso nos ha dado mucha información. Sí, porque yo estoy de acuerdo, no se dio la última palabra y como dices, no tenemos la razón absoluta. Todo esto puede ser cambiante, ¿no? Y también tenemos, bueno, en ese entonces, en el 2009, se escuchó a la comunidad trans, por supuesto. O sea, nunca dijimos, somos académicos, somos clínicos y ustedes no, por supuesto estaban personas activistas, estábamos un grupo totalmente multidisciplinario. Y bueno, pero esto, digo, los años pasan, las situaciones cambian y pues hay que volverles a escuchar, ¿no? ¿Sí? Hay que volverles a escuchar y si del lado clínico y del lado académico yo les puedo ayudar con todo el gusto del mundo.
¿sí? Y además que, bueno, yo fui una de las que quedó con la licencia para dar los peritajes, entonces, pues como que ahí sí tengo voz y voto, ¿no? ¿Sí? Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Otra vez, un año más, le damos las gracias a la comunidad trans y ahora LGBTI por haber asistido y apoyado. Casi tuvo un accidente por llegar, doble accidente. Entonces, gracias a Dios está usted aquí. Yo no les quería comentar, gracias, Carita, pero no sé si les ha pasado que de repente no le hacen caso a su instinto, a su sexto sentido, y hoy definitivamente yo no tenía que salir, entonces, pero bueno, Carlita me invitó hace muchos meses y yo dije tengo que estar ahí, pero bueno, yo venía de Cuernavaca y ya van, en lo que va de 2 meses ya me han tocado 3 accidentazos espantosos. Bueno, hoy me tocó uno de un camión que se volcó sobre un cochecito y bueno, más de 1 hora atorados en la autopista. No me preocupo mucho porque yo siempre me vengo con mucho tiempo de antelación, pero bueno, luego le habla a Carla y le digo, oye, ¿sabes qué? Voy con el tiempo así súper amarrado. Me dijo, no se preocupe, podemos cambiar la actividad, véngase con calma. Le dije, mira, no me voy en auto, me voy a subir en el metro, ¿no? Ya me enteré que estaba aquí muy cerquita de Indios Verdes y pues ahora desde la universidad hasta acá, que son 20 estaciones, padrísimo y todo. Pero no sabía que esa línea verde se para y se para y se para, y yo creo que es el doble de tiempo de lo que siempre se hace. Pero bueno, finalmente dije, ay, ya llegué a Indios Verdes, y me subo bueno, varios taxistas de ahí, yo no sabía qué tan lejos o cerca estaba el lugar, y entonces dije, no, pues me voy en un taxi, aunque esté ahí a la vuelta, ¿no? Y entonces 2 taxistas, ay, váyase caminando, me dicen, váyase caminando, no sé qué, y otro, no, porque la pueden asaltar, no sé qué, y yo así como, ay. Total que no les hago el cuento largo, me subo a un taxi, apenas acabamos de entrar al primer semáforo, estábamos parados y ¡pues! Se nos estampa un micro, ahí lo traigo grabado. Se nos estampa un micro y el microbusero se baja a decirle, ay, ¿por qué te me encimas? Y no sé qué, es lo que les decía yo, ¿no? La gente de repente no asume su responsabilidad, ¿no? Y al pobre taxista casi lo golpea. Finalmente me tuve que venir caminando, pero bueno, aquí estoy y les agradezco mucho que me hayan escuchado. Muchas gracias.